Hola a todos, a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependerá de cuando vean este pequeño video. Vamos a presentar hoy algunas características básicas sobre lo que se da en llamar el Estado neoliberal. A diferencia de otras clases en las que hemos presentado PowerPoints o diagramaciones de tipo más gráfico, en esta ocasión simplemente voy a utilizar esta especie de videoconferencia asincrónica. Como compensación a esto le hemos preparado un resumen del texto de Harvey, que es el que ustedes tienen que leer, tratando de simplificar al máximo posible aquellas características que importan retener para aprobar el examen y más que nada para entender la cuestión que nos trae en suerte. El neoliberalismo irrumpe en el mundo occidental, particularmente en los países nórdicos, Inglaterra y Estados Unidos en primer lugar, luego esto se va a ir desplegando, sobre finales de la década de los 70. Este movimiento realmente es tremendamente importante y podemos decir de que hoy estamos viviendo en un mundo globalizado y fuertemente bajo la impronta neoliberal. Incluso en las experiencias de nuestro país también hemos tenido este avance de la globalización neoliberal que hoy por hoy está presentando, por un lado, una catástrofe socioambiental como nunca jamás se ha visto, por un lado, y por el otro su agotamiento y el preanuncio quizá de una nueva era en estas materias. En el texto de Harvey ustedes tienen que de alguna manera distinguir lo que el autor plantea entre la teoría del neoliberalismo y las prácticas, la puesta en funcionamiento de esa teoría. Con relación a las prácticas o a las puestas en concreto de cómo el neoliberalismo se ha implantado en el mundo, habría, por así decirlo, que recorrer muchas historias en paralelo, incluso la de nuestro país, pero sería realmente inabarcable en un curso y en una clase de 40 minutos. Entonces ahí lo que le sugerimos básicamente es la lectura del texto de Harvey. Después quizá veamos algo más adelante, sobre todo para afrontar las características de un mundo que es el que los está moldeando a ustedes, como a mí por supuesto, pero me refiero a que la vida de ustedes, ustedes han nacido, se han educado, se están educando dentro de esta tónica, de este ambiente de neoliberalismo globalizador que ha caracterizado la historia, hoy podemos decir, de la humanidad en los últimos 40, 50 años. Por eso la importancia de este tema, que en un curso introductorio básico como es el que estamos desplegando en este momento, nuestra intención es que ustedes capten los elementos fundamentales y que reflexionen a partir de lo que puedan observar alrededor suyo o a través de los medios de comunicación la identificación de estas características. Desde un punto de vista teórico, el neoliberalismo es una reacción al agotamiento del llamado Estado social de derecho, Estado benefactor, que ustedes han tenido ya ocasión de estudiarlo en las unidades anteriores. Pero en el fondo también esconde una especie de, no digo revancha, sino de contraofensiva de los sectores más concentrados del capitalismo mundial para recuperar el control del flujo económico, del flujo financiero, de las tasas de ganancias que se venían declinando. El Estado social benefactor implicó asumir de que el Estado tenía un peso preponderante en la economía, que configuraban en buena medida la economía dentro de parámetros capitalistas, pero tendiente también a beneficiar a los sectores más postergados, asegurar pensiones, jubilaciones, aparatos sanitarios, aparatos de educación, etcétera, de manera tal que
el Estado actuaba como un gran redistribuidor de riquezas. Esto obviamente trajo varios problemas. Uno, obviamente, la disminución de las ganancias de los sectores más concentrados o de los sectores sociales predominantes, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra y en Europa en general, por un lado. Por el otro lado, la crisis del petróleo, que ustedes ya han visto algo en la crisis del Estado, generó aumentos importantes en los gastos públicos, y esto generó déficits fiscales importantes y consecuentemente tendencias a la inflación, es decir, a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Varias confluencias llevan también a dejarles simplemente mencionado que esta teoría fue amasada por distintos autores americanos y europeos. Irrumpe entonces en el mundo de la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos y de nuestra conocida Margaret Thatcher en Inglaterra. En el fondo, lo que buscan, los que persiguen, es una defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada, a la libertad empresarial, que hoy sabemos que es la libertad de las grandes corporaciones transnacionales para entrar y salir de los mercados y de producir o desproducir según sus mejores intereses, una libertad de mercado sin barreras, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y a una mercantilización casi completa de la conceptualización del hombre y de la naturaleza y de los vínculos. Una vuelta al individualismo, yo les diría casi más feroz, que hacía tiempo que había sido de alguna manera puesto en cuestionamiento. Esta mayor libertad empresarial y en el fondo de las grandes corporaciones, al compás de la libertad del mercado globalizado, es decir, de la posibilidad de entrar con mercaderías y capitales sin barreras, también va cabalgado con una profunda revolución tecnológico o tecnocientífica. Pasamos de la sociedad industrial a lo que se llama la sociedad postindustrial, la sociedad de la información, en fin, todo este cúmulo que ustedes mismos están viviendo en carne propia, el famoso telefonito, la internet, la inteligencia artificial, es decir, realmente la aparición de una etapa en el esquema productivo del mundo completamente novedoso, por lo menos novedoso para la experiencia de la humanidad, entre paréntesis, que ha llevado también a una serie de excesos que después vamos a mencionar. Esta enorme prédica por el impulso empresarial y tecnológico tenía de alguna manera como horizonte, como fantasía, como oasis, de que esto a través del aumento de la productividad y del aumento de la producción en general de bienes de consumo, de la disponibilidad para mejorar las condiciones de vida, iba a producir derrames, es decir, hay que pasar una etapa en la cual la riqueza se ha concentrado. Hoy creo que hay 42 empresarios o magnates que tienen más dinero que el 50% de la humanidad restante, y que entonces la justicia social iba a llegar por derrame. Es decir, este enorme empuje iba a tener como consecuencia el derrame a todas las sociedades en todo el mundo de un mejor bienestar. Esta promesa es una promesa incumplida y consecuentemente marca hoy por hoy uno de los elementos más serios de la crisis que se está sufriendo. Para esto entonces había que volver a privatizar lo que en el Estado social de derecho había sido justamente palancas estatales para poder asegurar una mayor igualdad social. La desregulación completa de los mercados y la más absoluta libre competencia. Por supuesto, para poder implementar esto hay una enorme desconfianza hacia la democracia, porque en la medida en que la democracia es el gobierno elegido por las masas populares, por el voto popular, siempre la posibilidad de que la gente elija justamente
gobiernos que van en dirección contraria a lo que se propone. Por eso en esta versión del Estado se apuesta mucho a el elemento tecnocrático de los expertos. Habrán visto los señores economistas que hablan y que explican distintas cuestiones que la mayor parte del vulgo no entiende, excepto que su salario generalmente se disminuye. Un gobierno de élites, generalmente lo que llaman los grupos de interés o los lobbies, es decir, gente que se especializa en promover los intereses de las grandes corporaciones o de las grandes empresas o del poder económico, y por lo tanto también en un avance más importante en términos políticos del poder ejecutivo y de la justicia como preservador de estos derechos de propiedad privada, libertad y mercantilismo, por encima del poder legislativo, del Congreso. En tanto el Congreso es de alguna forma un ámbito de vocifería, de voz de los distintos sectores de un país y consecuentemente de la posibilidad de que alguien cuestione los resultados de estas políticas. Esto además se monta sobre esto que llamamos antes la mercantilización completa prácticamente en todos los ámbitos de la vida y en un individualismo. Volvemos, ¿se acuerdan a las teorías del interés en su vertiente competitiva en versión remozada? Individualismo que obviamente produce una progresiva descoordinación social, es decir, si cada uno persigue su propio interés, vivir en comunidad, vivir sintiéndose parte de un colectivo, empieza a debilitarse y junto con esto la aparición también de movimientos populares de resistencia prácticamente en todo el mundo. El Estado entonces está para crear climas óptimos para los negocios y para la inversión. Y esto, si ustedes siguen un poco los últimos 6-7 años en el país, sobre todo los últimos 4, hay como una especie de obsesión para que el país dé confianza y que entren los capitales y que los capitales nos van a ayudar a salir de los pozos en los que nos han metido y nos hemos metido. Y por lo tanto, hay una clarísima predominio en esta concepción a salvar las instituciones financieras a toda costa. Y esto se ha visto en las distintas crisis, sobre todo en las últimas, donde los estados, incluso Estados Unidos, ha invertido estatalmente un montón de dinero para salvar la bancarrota del sistema bancario internacional. En esto el Fondo Monetario, el Banco Mundial han jugado un papel importante. En todo esto también tienen que prestar atención a que el flujo de los excedentes de riqueza material, materias primas o semi-industrializadas, y sobre todo del flujo financiero de los países del sur al norte o de los países periféricos al centro, se ha ido acentuando de tal manera que si bien el mundo en general ha crecido en producción, sin embargo las desigualdades cada vez son más espantosas. Y no solamente en términos económicos, sino lo que es más grave, en términos también del planeta como campo de experimentación de las nuevas tecnologías y de explotación del superconsumo que el norte presenta. Hoy se calcula que el 20% de la población mundial consume más del 80% de los recursos materiales, de los recursos naturales, y esos recursos naturales vienen justamente en su gran mayoría de los países más retrasados. Esto también lleva a que toda la política pública esté orientada justamente a liberar de riesgos a los inversionistas y a aumentar o a permitir el incremento de las tasas de ganancia del capital y del gran capital en general. Y esto supone, por ejemplo, reducir los costos laborales, y entonces aparece allí el efecto de la flexibilización laboral, de la uberización de la economía en materia laboral, para reducir justamente los costos y permitir entonces precios más competitivos y ganancias más jugosas. La desinversión en todo el aparato de seguridad social que habíamos visto en el estado del bienestar y por lo tanto a esto que llamamos la mercantilización de las personas y de la naturaleza. Ahí a veces se habla de que el Estado
neoliberal se ha retirado de la escena y en realidad el Estado neoliberal está cada vez más presente en la escena pública, solo que se ha reconfigurado institucionalmente todas las intervenciones estatales, en buena medida orientadas fuertemente a asegurar este proyecto político global. Por supuesto, el Estado está para promover y proteger ese clima óptimo para los negocios y para la inversión, pero en su momento también para reprimir si hiciera falta. Por lo tanto, todo termina en una gran consolidación del poder transnacional, no solamente de las grandes empresas productoras de bienes, sino crecientemente de las finanzas y de la intermediación financiera internacional. Esto en el caso de nuestro país, yo no debería explicarlo demasiado porque ustedes han vivido, incluso en estas semanas pasadas, la zozobra respecto de la refinanciación de la deuda exterior de la Argentina. Es decir, los países que no se sujetan a este credo neoliberal tienen el conglomerado internacional tiene también una forma de disciplinar mediante justamente la aplicación de sanciones desde este punto de vista financiero. Esto ha llevado en algunos lugares, en muchos lugares en estas sociedades, a una anomia social, la aparición de la drogadicción, la pornografía, la trata de personas, la inmigración masiva. Habrán visto seguramente los fenómenos de migración de África hacia Europa, la compra y venta hasta de las personas, de los órganos vitales, de los niños, de las mujeres en la prostitución, etc. Consecuentemente, aparecen ahí ciertas tendencias que reaccionan frente a esta degradación de valores que cimentan estas sociedades, no solamente la nuestra, sino sociedades más avanzadas, y esto da lugar a lo que se llama la reacción neoconservadora, que no cambia mayormente el programa económico-social del neoliberalismo, pero sí critica fuertemente esta degradación moral que se observa en estos fenómenos de la vida en el norte, que también en nuestro país, y por lo tanto este reclamo de un orden basado en valores sociales fundamentales, religiosos, ideológicos, en fin, ustedes encontrarán en el texto, hay distintas manifestaciones. Y también aparece o reaparece también como un elemento aglutinador en estas sociedades del nacionalismo. Y pongo entre comillas porque habría que hablar largo y tendido respecto de qué se entiende por nacionalismo, pero esta idea de la competencia global, de la competitividad, incluso para los propios estados capitalistas, ha llevado a la exacerbación de las tendencias porque también hay pujas dentro de los grandes capitales. Y ustedes seguramente habrán visto o habrán leído o habrán escuchado por televisión esta tensión importante, grave, delicada, por ejemplo, entre Estados Unidos y China como una potencia mundial en auge, seguramente llamada a reducir el poder americano en las próximas décadas. China que no escapa a estas características, solo que en China o en estos países, incluso como pueden ser algunos países del sudeste asiático, no se hacen sobre la democracia en el sentido como lo entendemos en Occidente, sino bajo gobiernos fuertemente autoritarios. En China el partido es el Partido Comunista Chino y aunque se llame comunista, en realidad hay una expansión completa de esta impronta neoliberal que le ha dado además a China un desarrollo económico-social tremendamente importante. En síntesis, ustedes van a encontrar en esas pocas páginas en las cuales hemos resumido el capítulo los tips, las líneas, los ejes fundamentales que deben tratar de captar. Por supuesto, el foro de consultas seguirá estando abierto. Es un tema que hemos introducido en la cátedra por primera vez en este año
y por lo tanto esta forma de enseñanza virtual complica un poquito el trabajo más en profundidad de estos temas, pero no queríamos dejarlo de mencionar, por lo menos para que ustedes tengan un acercamiento, y repito, chicos y chicas, que este es el ambiente en el cual hoy la humanidad se está debatiendo. Este orden neoliberal ha llevado a que el 20% de la población, como decía antes, consuma los recursos materiales de los países más pobres y hipotequen incluso el futuro, ¿no? La degradación ecológica, la contaminación ambiental del aire, de la deforestación, de la degradación de los suelos cultivables, de las selvas, de los ríos, de los mares, el Ártico, la capa de ozono, son todas manifestaciones de una sociedad que ha depredado, que ha organizado su producción y su consumo basado en la depredación de la naturaleza. Todo se compra y se vende, sin mayores límites que justamente la posibilidad de adquirir ganancias a través de las transacciones en el mercado. Pero por el otro lado, se ha acentuado más que nunca la exacción también financiera, con lo cual nuestros trabajos, el valor agregado de un país termina muchas veces en las arcas de los grandes centros financieros que cuando se ven con excedentes terminan forzando o buscando las maneras en que los países pobres se endeuden como una forma de mantener esta dependencia que nos viene aquejando desde hace tantos años. Desde el punto de vista de la crisis socioambiental, estamos en una situación límite. Y esto, independientemente de que hay algunos voceros catastrofistas respecto de cómo el mundo puede evolucionar, sin embargo es cierto que el calentamiento global está produciendo una degradación de los polos, una alteración del clima y de todos los efectos secundarios y sistémicos que todo esto tiene, como nunca antes se había podido observar en la historia de la humanidad. Los estudiosos de esto hablan de que estamos en la sexta extinción masiva de recursos vegetales y animales en la historia del planeta, que la extinción de estas especies se ha aumentado en más de 100 veces. Y esto está hipotecando, y seguramente ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, de los incendios en el Amazonas, que tanta repercusión puede tener incluso sobre nuestro país por la ligazón que hay del río Paraná, etc. Y por el otro lado, lo que también hemos vivido hasta hace muy poquito tiempo y seguramente seguiremos o tendremos que seguir viviendo con la pesada herencia de una deuda exterior que agobia y que extrae la riqueza que producimos en favor del pago de estos compromisos asumidos. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2017, un autor, Hickel, no viene al caso ahora mencionar su nombre, que a ustedes no les va a decir nada, este hombre había hecho el cálculo de los flujos financieros de los países centrales, del norte hacia el sur, en aproximadamente 2 billones, es decir, 2.000 millones de dólares, y una exportación de recursos de 5 billones, es decir, un déficit de recursos que se extraen, como muestra también la historia del colonialismo desde lo que nos conocemos. Esta apropiación de los excedentes de los países más postergados, a por las buenas o a por las malas, que lleva a un empobrecimiento relativo cada vez mayor. Síntesis de todo esto. El mundo neoliberal es un mundo que ha irrumpido con una fuerza prácticamente avasalladora a lo largo de todo el planeta. Por supuesto, los países han reaccionado de maneras diferentes, en buena medida porque el tránsito del viejo estado social, en los casos más avanzados, o estados más primitivos, a la globalización neoliberal, generó desarticulaciones que en cada país produjeron combinaciones diferentes. Y también, por supuesto, de las situaciones preexistentes en cada país.
de sus fortalezas y debilidades relativas, de sus instituciones, de su movimiento obrero organizado, en fin, de las características propias de cada país. Y en consecuencia, el estudio del neoliberalismo en su práctica histórica requeriría tener un estudio comparado mayor. En el caso de América Latina, ha tenido improntas muy distintas que la africana o que incluso en el Asia. Pero lo que queremos decir con esto es que, tal como el autor también lo menciona, hay características que se mantienen más o menos iguales. Y eso es lo que permite entonces englobar bajo el término de neoliberalismo un concepto que, si bien es un constructo analítico, como ya habíamos visto, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando veíamos el sistema político, no obstante, esto tiene reflejos de la realidad muy grande. En el caso argentino lo estamos vivenciando en este debate entre más Estado, menos Estado, Estado presente, Estado menos presente, pero en todos los casos lo que sí se está observando es que en el mundo hay una reacción importante frente a un devenir de la historia de la humanidad que ya no se sostiene más, no solamente porque está poniendo en peligro el planeta y consecuentemente el destino de la humanidad. Quizá la pandemia, desde ese punto de vista, es un anticipo de las cosas que podrían empezar a ocurrir. El calentamiento global, la deforestación, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que ustedes podrán decir, bueno, ¿qué tienen que ver con la ciencia política? Bueno, tienen mucho que ver porque buena parte de la configuración de esta civilización neoliberal o de esta etapa neoliberal de la civilización humana ha generado estos efectos, y estos efectos no son obra de la pura casualidad, no son obra de los accidentes, sino son obras de decisiones políticas, de actores políticos, de intereses económicos, de sectores financieros que empujan a veces atolondradamente, y por eso se habla de una crisis de globalización importante en la cual debemos, como humanidad, como país y como personas, recuperar la capacidad de entender estas cuestiones y asumir los compromisos antes de que sea tarde. Para algunos, vuelvo a repetir, sin dar una imagen catastrofista, pero para algunos estamos en una crisis ambiental que, de no tomar medidas antes del año 2030, nos aproximamos a una degradación irreversible. Y esto no pone en juicio solamente a los países ricos, pone en general en juicio a todos. Y de alguna manera la pandemia es una manifestación de cómo esto está afectando sistémicamente a todo el planeta e incluso afecta a veces más fuertemente a países que se suponía más ricos, más potentes, más capaces, como pueden ser Europa o Estados Unidos o incluso la misma China. Dicho esto, entonces, como introducción, los invito a que, por un lado, lean el texto original de Harvey, utilicen el resumen que les hemos preparado como soporte para la retención de los puntos más importantes, y en lo que hace a las experiencias históricas que menciona el autor, quizá algunos para ustedes les resulten un poquito ignotos. Se habla de países del sudeste asiático que por ahí ustedes no tienen por qué saber, pero en todo caso lo que importa es destilar, sacar del texto lo más importante para comprender la lógica del neoliberalismo y de la profunda reorganización del Estado. En este punto, y para ir terminando, lo que hay es nuevamente una enorme tensión entre el capitalismo y la democracia. Si la democracia es el gobierno elegido por el pueblo para justamente promover el bienestar, el bien común y el desarrollo de todos los que integramos un pueblo, estas políticas neoliberales han incumplido sus promesas. No se ha derramado la riqueza como se suponía. Lo vemos en nuestro país: mayor desocupación, reducción del poder adquisitivo del salario, gente excluida desde hace ya varias generaciones del mundo del trabajo, de la posibilidad de tener un empleo, de tener una vivienda, de tener su propia tierra o de poder tener su
propio lugar donde ganarse la vida, está mostrando de que este sistema está realmente en severo cuestionamiento. ¿Hacia dónde vamos? Tarea justamente que habrá que afrontar colectivamente y que de alguna forma ya empiezan a aparecer algunos brotes de lo que puede ser una salida a todo este desquicio al que hemos llegado. Con esto, y cumpliendo la promesa también de no pasar más o menos de los 30 minutos que ustedes me tengan que escuchar, lo cual es muy aburrido, doy por cerrada esta clase. Volvemos a repetir, el foro de consultas está abierto, utilícenlo, no se dejen estar, estamos ya próximos a cerrar agosto, ya se nos viene el segundo examen y los exámenes finales para el 11 de septiembre, motivo por el cual los invito a redoblar esfuerzos, que seguramente estarán cansados, además del aislamiento social preventivo y obligatorio y de todas las cuestiones que tienen que ver con el manejo a través de las redes de comunicación virtual como estamos utilizando en este momento, pero es tremendamente importante que no dejen de hacer este esfuercito y ya estamos próximos a terminar. Ojalá que todos terminen bien y que todos puedan aprobar prontamente esta materia. Gracias y hasta la próxima.